Señoras y señores, y en el comienzo de esta edición de Radio Rivadavia, desde la cancha de River, cuando vemos las tradicionales casacas de Boca y de River Plate, cuando vemos que el público va a ir colmando poco a poco todos los sectores, cuando aquí los hombres, las mujeres, los niños y las niñas se van ubicando en el estadio monumental, pintado, hermoso en todo sentido, como espectáculo, lo único que falta ahora es su majestad el sol. Yo vuelvo un poco la mirada al pasado, a ese pasado que jamás debemos olvidar, para recoger precisamente del mismo las cosas buenas y las que han hecho importante al fútbol argentino y que han hecho precisamente la base de solidez que hoy tienen las instituciones de nuestro país. Sería injusto si en un partido de Boca y River no rindiera un homenaje a alguien que fue historia y que sigue siendo historia permanente en el clásico de River y Boca, en el fútbol argentino, en el fútbol internacional, porque dio todo su aporte y nosotros consideramos que los homenajes se deben realizar en vida. Aquí en la cabina de Radio Rivadavia hay alguien que tiene sobre sus espaldas muchos años, sobre sus piernas y su cabeza muchos goles, y tiene en su corazón el más grato recuerdo que le haya dado actividad alguna, que es precisamente la de haber sido jugador de fútbol. Pero su historia está realizada a través de algo así como una verdadera y auténtica expresión de un hombre que vuelca toda su vida como la vuelca un artista desde muy chico, o la vuelca cuando ya es mayor en la pintura, él la vuelca en una alfombra verde que es una cancha de fútbol. Y tiene doble mérito, porque es un hombre modesto, que fue modesto en aquel momento, que lo siguió siendo cuando el dinero o la fama lo llevó al primer plano, y también sigue siendo el mismo cuando después de muchos años y peinando algunas canas, se acuerda de todo su pasado y se reencuentra con el presente con la misma expresión, con su mismo rostro, con su misma fe, con sus mismos consejos que le pudo haber dado en un ayer de victoria al charro José Manuel Moreno cuando tenía que debutar a su lado, o que se lo puede decir hoy al pibe Joaquín Martínez en la primera división de River. Tiene tanto de historia, pero tan grande es su historia y tan grande fue él, y lo sigue siendo a través del tiempo, que todos los apodos son pocos. Y entonces alguien tuvo la feliz iniciativa de escribir sus memorias y su historia. Don Antonio Martín ha escrito la historia del gran Bernabé. ¿Quién no recuerda a Bernabé Ferreira? El mortero de Rufino, la fiera, todas las cosas que de él se dijeron. Él que alternó con Leguizamo, Carlos Gardel, con el presidente de la República, y que alternó con el lustrabotas sin perder su humildad. Siempre fue el mismo. Y es el mismo rostro, la misma cara, el mismo muchacho que desde Rufino lo traían a Buenos Aires, el mismo que utilizaba los medios más modernos para jugar al fútbol. Porque si había que poner un avión a disposición de Bernabé, el avión lo traía Bernabé. Si había que poner un coche de aquella época último modelo, lo traían en coche. Si a Bernabé había que alfombrarle el vagón de ferrocarril, le alfombraban el vagón de ferrocarril. Era el niño mimado del fútbol argentino. Y desde Alvear y Tagle hasta aquí, hasta orillas del Río de la Plata, pienso que hay muchos escalones del cemento que se deben a este Bernabé Ferreira, que ha sido para el fútbol argentino una de las cosas más importantes de este siglo, uno de los hechos más trascendentes, la fiera, el balazo, el mortero de Rufino, el gran Bernabé, en fin, tantas cosas que están escritas en un libro de Antonio Martín que dentro de muy poco tiempo saldrá a la circulación y que nosotros agradecemos y felicitamos a su autor porque es expresar en un libro, en sus páginas, la vida de quien nunca olvidaremos. Pasarán las generaciones de jugadores, pero siempre alguien dirá: ¿te acordás de la fiera? ¿Te acordás de Bernabé? Y esta gramilla del Monumental
también vio a Bernabé. Lo vio jugar, lo vio en la parte final de su carrera, pero atención que lo vio como un modesto trabajador del Estadio Monumental cuando tuvo que cumplir otras tareas luego de toda la fama que acaparó en el orden local e internacional. Bernabé, creo que queda hecha la presentación. Para mí es una satisfacción y un orgullo. Es algo así como el sueño del pibe que quiere tocar a una de las figuras de antaño. Y estoy seguro que si usted pasea dentro de algunos minutos serán muchos los autógrafos que va a firmar, porque la gente mayor y la gente joven, y los jóvenes sobre todo, quieren conocer a la fiera, al mortero de Rufino, al hombre que vivió todas las etapas de una vida que no podrá olvidar jamás, pero que sí tiene algo que debe consagrarse para toda la futura generación. Ese modesto plan de Bernabé. Es el mismo Bernabé que se peleaba en la cancha o que le decía al Charro Moreno, acostate temprano esta noche, o es el mismo que hacía 4 goles de 40, 50 metros y que recogía el aplauso en la misma forma en que un día tendría que ir de la cancha con la cabeza baja porque Lema le sacó un penal. Querido Bernabé, es un placer. Puede hablar, como no, todo lo que usted quiera. Buenas tardes. Por intermedio de Radio Rivadavia me encuentro en la cabina de Radio Rivadavia en el estadio de River Plate. Quiero mandar un saludo a todos los deportistas del país y especialmente a la gente de Rufino, La Bulaya y de Junín, y en la cual me encuentro con el amigo Muñoz y aquí el amigo Julio Ricardo para hacer la presentación del libro que ha escrito el señor Antonio Martín de Rufino y que lo ha editado Raúl Machi. A propósito de este libro, creo que no ha quedado nada en el tintero, ¿no? Absolutamente nada, Muñoz. Habla de todas las cosas que ustedes hicieron por el fútbol, habla de su gira con Vélez que tanto la recuerdan. De Vélez Arce, que fue en el año 1931. Habla de Leguizamo, de Carlos Gardel. También. Se encontraron mucho con Carlitos Gardel. Con seguridad. Eso fue en Rosario y lo hemos encontrado en otros lugares también. Con Justo Suárez también. Con Justo Suárez hemos sido grandes amigos y tuve la oportunidad de la última vez que lo vi fue en Córdoba, con el intermedio del amigo Marimón. Bernabé en algún partido River y Boca hizo muchos goles, pero también en cancha de River, bueno, tenía su trampita para el partido. Dígalo, total. Sí, absolutamente. Nosotros, cuando éramos locales, en todos los partidos de que en la cancha de la avenida Diario Tagle, yo al canchero, don Fidel López, le decía que pusiera 2 cámaras a la pelota. Quiere decir de que yo le cortaba el pico a uno y le ponía la otra cámara y la inflaba. Y la pelota era con viento y era más pesada y la mojaba. Esa pelota pesaba 4 o 5 kilos, que era la que me convenía a mí. ¿Cuántos partidos ganaron entonces de esa manera, Bernabé? Bueno, efectivamente, muchos partidos, porque la pelota cuando en las violencias de choque que uno tenía se elevaba mucho y a mí me convenía más la pelota pesada. Bernabé, ¿el fútbol fue todo para usted, además de su familia? Con seguridad. Fue un deporte que como practiqué muchos deportes, el boxeo también en Rufino, ciclismo, atletismo, y el fútbol fue el que más me llevó. Hizo una película con Luis Andrini. El cañonero de Giles. No la alcancé a filmar porque tengo una anécdota sobre esa película. Resulta que viene el que hacía la película, me viene a hablar a mí para filmar esa película, entonces era un señor que era como el empresario, era el que hacía la película. Entonces yo le digo, bueno, dígame una cosa, si me dan 5.000 pesos, yo filmo con Sandrini. Dice, ¿y usted quién es? ¿Y Sandrini quién es? Le dije yo. En aquella época. En aquella época. Bernabé, hay muchas cosas importantes en su vida, tendríamos que estar toda una tarde hablando de usted. Pero en las páginas de un libro está condensado parte del historial de Bernabé, porque hay muchas cosas que estoy seguro que se habrán pasado por alto. Pero hay parte de una vida consagrada, desde el pintón de Bernabé, iba por la avenida Corrientes, del brazo de las chicas más hermosas de Buenos Aires, las artistas y todos de aquella época. ¿A quién recuerda como gran figura del fútbol argentino si Bernabé tuviese que decidirse esta tarde en un congreso y le dicen por quién se inclinaría como jugador de fútbol? Pese a que hay muchos. En el fútbol actual, argentino, en el fútbol, en todas las épocas. Bueno, muy bien. Yo tengo una gran admiración y creo que el jugador, ha habido grandes jugadores de fútbol, creo que el súper, yo tengo que tener mi ídolo también. Claro. Y ese ídolo es Adolfo Pedernera. El gran maestro. El gran maestro Adolfo Pedernera. En el orden internacional. Bueno, ha habido muchos jugadores internacionales, o sea, por ejemplo, como Carlos Penselli, Manuel Ferreira, argentino,
toda una maravilla, porque la Argentina en aquellos años tenía grandes valores en el fútbol, como uruguayos, como brasileños. Si en este momento le tuviese que dar un consejo a un chico que va a ocupar un puesto importante en River o en Boca esta tarde, que recién tiene que actuar, iniciarse en el profesionalismo y en un marco como este, ¿qué le aconsejaría a un chico de los 9? Bueno, cómo no, según el puesto que ocuparía, por ejemplo, le diría que tuviera primero tranquilidad. Si fuera defensa, back derecho, back izquierdo, o centrofobo al 6 derecho, entonces si ya uno con 6, uno jugando de centrofobo lo llevaría de la mano. ¿Quién fue el jugador que mejor lo marcó? Me voy a introducir un poquito en la letra fría del libro y en el calor de sus palabras. Bueno, francamente a mí no ha habido persona que me haya marcado, en fin, completamente, ¿no? Porque yo era un muchacho que yo no estaba completamente parado en la cancha. Así que siempre yo jugaba en el zigzag, para adelante, para atrás, para los costados. Así que en general... En general no hubo. Pero hubo un arquero que se ganó una medalla de oro del antiguo diario Crítica porque le atajó un penal a Bernabé. Y Bernabé le dice siempre a don Cándido de Nicola... No fue un penal que atajó No. Jugaba como el diario Crítica, daba una medalla de oro al arquero que Bernabé Ferreira, no le hacía un gol. Jugaba River y Huracán en la avenida Alvear y Tagle. Y el primer gol lo hizo Huracán, pero empató Pedro Lago, el uruguayo que falleció, y el partido se suspendió faltando 30 minutos por invasión de cancha del público, ¿no? Pero no por la demasiada gente que había. Y se suspendió ese partido y se jugó un miércoles, 15 y 15. Entonces el partido terminó 1-1 y Cándido de Nicola luce esa famosa medalla que usa él de oro. Ahí la ganó. El recordado Hipólito Yrigoyen fue hincha de Bernabé Ferreira. ¿Cómo no? Igual que el general y el presidente de la República, Agustín P. Justo, en la cual tuve oportunidad de saludar en la cancha de Independiente. Quiere decir que en todos los sectores Bernabé ingresó con esa humildad característica de él, de un hombre de tierra adentro y de un argentino que pese a las alturas no sea mariano. Bernabé, le agradezco su presencia aquí, me quedaría hablando toda la tarde de fútbol con usted, porque además, ¿cuántos años tiene? 63 años. Pese a los 63 años, Bernabé tiene 20 en un rincón del corazón, porque vive la actualidad del fútbol argentino y del fútbol mundial. Con seguridad. Por eso me alegra muchísimo Bernabé Ferreira y que este libro represente para mucha gente que lo vio crecer, nacer, triunfar, la historia de algo que no podemos olvidar jamás y que siempre lo tendremos presente como uno de los aportes valiosos que usted dio en los comienzos de este fútbol profesional. Bueno, estimado amigo Muñoz, muchísimas gracias por su atención y nuevamente un gran saludo a todos los deportistas argentinos. Ahora se las arregla usted, firmando autógrafos a toda la gente que está aquí ya viene. Entre ellos el señor Alurralde, el jefe de Relaciones Públicas de la Municipalidad, el secretario del Intendente Municipal, gente de la comisión, chicos. Muchas gracias, Bernabé. Buenas tardes. Y me alegro verlo bien, Gracias, Muñoz. Bernabé Ferreira, historia viva del fútbol argentino, pasó por los micrófonos de Radio Rivadavia. En él, el homenaje al recordado Roberto Cherro, a la Sati, a Pesia, a Josecito Ramos, que del cielo estará siguiendo el proceso de este clásico, a Renato Cesarini, a Di Stefano, a Sibori, a Moreno, a Pedernera, a Peuchel, en fin, a todos, a Tenorio, a Corcuera, al recordado Sarlanga, que desde el cielo vivirá también la emoción del clásico, porque todos ellos, todos, sin excepción, formaron la base de lo que hoy es este clásico que se sigue manteniendo y que ya de hace varias horas ha permitido que el público compre toda su localidad.